Estamos de regreso y bueno, tenemos mesa de especialistas en opinión y uno de los temas que sin duda va a marcar la agenda, ya lo ha hecho y ahorita usted va a ver que no solamente la agenda de los medios, sino también la agenda de la opinión pública, es la próxima visita del Papa Francisco a México. Y por eso quisimos invitar el día de hoy a Ana Laura. ¿Cómo estás, Ana Laura? Roy, qué gusto. Muy bien, muchísimas gracias, Para Mario. que nos compartas los datos. Bueno, y saludo primero a Claudio Flores también. ¿Cómo estás, querido Un Claudio? placer, como siempre. Que ya iremos... no seas grosero, porque mira, la vez pasada nos regañaron Claudio que yo lo vemos más seguido. que no despedimos a Javier, Sí. ¿no? Y luego que no presentamos bien. Entonces, Ana Laura Arroyo y Claudio Flores, para que sepan, ¿no? Yo tengo que poner un poco Buenos de amigos, además. Somos Son buenos amigos. Ya estamos ahí vacilando hace rato. Ya. Muy bien. Ahora sí, Mario Toto, perdón. No, ya sígale. Sí. No, es que de los estudios que realiza Ana Laura, hay uno en particular que queríamos compartir, que es la expectativa sobre la visita del Papa, los datos de qué piensa la opinión pública más allá de lo que se publica de pronto en medios. Y bueno, si te parece, vamos a ver algunas de las cifras. ¿Qué fue lo que encontraron en este ejercicio? Sí, con mucho gusto. Levantamos una encuesta en todos los lugares que van a ser parte de la visita y de la gira del Papa. Y bueno, es una encuesta telefónica en Michoacán, en Chiapas, en Distrito Federal, en Ecatepec, que también va a estar en Ciudad Juárez. Y le preguntamos a la gente precisamente qué tan relevante es la visita del Papa. Sobre todo, por ejemplo, a niveles de conocimiento, ahí estamos viendo en pantalla. Fíjense, el 97% de la gente está enterada que el Papa viene. O sea, todos, en realidad todos. En realidad Exactamente. todos. Y el que no es porque está encerrado en un cuarto. O porque está en un cerro, ¿no? Sí, exacto. Pero esta cifra es, pues no hay nada más que decir. Todos estamos enterados que el Papa viene, ¿no? Que lo hemos visto muchas veces también, Claudio. Hay noticias que no llegan a todo el mundo. De hecho, esto es bastante atípico, ¿no? Por ejemplo, un informe de gobierno. ¿Cómo en qué porcentaje andará una de esas? En el 3%. Sí, exacto. Eso sería al revés. tal Ese vez, ¿no? 3% es el que sabe del informe de Muy bien. gobierno. Exacto. Entonces, primer dato, todo el mundo Todo está el mundo enterado. sabemos que viene Todos el Papa. sabemos que viene del 12 al 17 la próxima semana ya. Ajá. Todos estamos enterados. Después le preguntamos a la gente, aquí sí podemos ver en pantalla la otra gráfica, por favor. Ahí viene ahorita la otra gráfica, ahí está ya Aquí en está. pantalla. Muy bien. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la visita del Papa Francisco a nuestro país? Y aquí vemos que el 75% de la gente está muy de acuerdo o de acuerdo y un 19% de las personas nos contestan que está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Oye, a ver, a mí me llama la atención esta porque ese 20% casi me parece alto. Sí, a mí De la también. gente, o sea, casi un 20% que diga que están en desacuerdo me parece alto, la verdad. Yo hubiese pensado que tal vez un 5, 6, 7% en desacuerdo. Porque hay un punto intermedio, ¿no? El de no estoy, o sea, estos francamente están en contra. Sí, claro, porque los Están primeros diciendo, estamos yo hablando estoy muy de acuerdo no o de de acuerdo. Y los otros están en desacuerdo o incluso muy en desacuerdo. ¿Sí? A mí me llamó mucho la atención el porcentaje y por eso es que les platicaba que me puse a investigar. Y tiene un poco de congruencia el hecho de que, por ejemplo, el 82% de acuerdo al INEGI en nuestro país somos católicos, ¿no? Yo también he visto algunos comentarios en redes que, por ejemplo, están diciendo la gente que no está de acuerdo puede ser o porque no es católica o porque piensan que el costo de la visita del Papa es muy Oye, alto, ¿no? que hay un También dato, lo he visto además, en redes esos comentarios. Que no tenemos ahorita la imagen, pero el de si genera beneficios para las comunidades y el tema de la propia imagen de la institución, que también no pasa en algunos sectores por su mejor momento, ¿no? Sí, así es. De hecho, en alguna parte de la medición también preguntamos cuál creen que sea como la principal misión del Papa Francisco y mucha gente, por ejemplo, nos contesta que pues renovar la imagen que tienen de la Iglesia, por ejemplo, incluso los mismos católicos y que se tiene a nivel mundial, ¿no? Y él mismo lo ha dicho. Yo recuerdo que hace un año hizo una misa con los cardenales y les dijo que una de las misiones era renovar la credibilidad de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, Pero fíjate, también hay datos que esta semana son de estas historias que se pierden un poco entre tanta noticia, pero esta semana, por ejemplo, leía no recuerdo si es el presidente municipal, corríjanme si me estoy equivocando, de San Cristóbal de las Casas, donde va a estar el Papa también, y sabemos que ahí hay una penetración muy importante de grupos evangélicos, de todo tipo, ¿no? De diferentes grupos, y hay un rechazo a que, por ejemplo, vaya el Papa porque no es, aunque son cristianos, pero no lo reconocen como una figura. Creo que también habla, este rechazo tiene que ver, yo creo, con muchas cosas, ¿no? Con quiénes son católicos, quiénes no son católicos, el tema de la imagen de la Iglesia, si se percibe que es un buen momento o no es un buen momento, si se debe gastar, ¿no? He oído mucha gente que dice, pero es que la cantidad de dinero que está costando esto.
yo creo que vale la pena luego contrastarla, a ver cómo nos va una vez que venga el Papa, porque recuerden que en Estados Unidos pasó este fenómeno muy interesante de muchos no católicos que una vez que el Papa estuvo en Estados Unidos sintieron una apreciación por él, ¿no? Estamos hablando de judíos que decían que les parecía un personaje muy interesante, estamos hablando de no católicos, no solo judíos, no católicos que decían que un personaje, vamos a ver cómo le va después. Y ahí hay un dato que ustedes me dieron que es la expectativa de la gente, ¿no? Sí, ¿Cuáles son los mensajes? Que ahí pues cada quien de pronto puede tener su cartita, no a Santa Claus, al Papa, de qué quiero que hable el Papa, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Y ahí hay datos ya también para saber cuáles son las expectativas. Sí, si podemos ver la encuesta en pantalla también, por favor. La que sigue, sí, ahí viene ya. Y aquí está, por ejemplo, donde es la pregunta que tú dices, ¿qué sentimiento le genera la visita del Papa? Y aquí vemos en primer lugar, a la gente nos contesta que paz. Después, indiferencia es un 22%. ¿Indiferencia? Indiferencia. Okay. Después es emoción. Felicidad. Felicidad e incertidumbre. Y un 3, casi un 4% nos dice que rechazo. Sí. Aquí yo creo que valdría la pena. El de indiferencia también es alto, ¿eh? Porque el de indiferencia también es un poco como de... Pero también es congruente, lo estuve viendo y comparando con ese 19% que no está de acuerdo, por ejemplo. Es muy parecido el porcentaje con la visita del Papa. Pero sí valdría la pena hacer el ejercicio de después de que ya haya venido aquí el Papa, a ver cuál es la impresión que se queda y si estos porcentajes cambian, ¿no? Así es. Y tenemos creo que última. Tenemos una más, ¿no? Una más del estudio de ustedes, del Papa. No sé si tengamos una más y si no, ahí está. Aquí está. ¿Qué sector sería el más beneficiado? Exactamente. Y aquí en primer lugar, pues es lógico, un 44% de la gente piensa que la Iglesia Católica será la más beneficiada. Después el gobierno, fíjense, un 36% nos contesta la gente. Después la Iglesia es un 16% y ninguno es casi un porcentaje. Mira, yo creo que para fines de este programa, y aquí siempre lo hemos dicho, un personaje de estas dimensiones, pues tiene un peso más allá de la fe. Más allá de la institución, es un actor público. Una es un gran comunicador, Mario, sobre todo. Desde esa perspectiva, a nivel mundial, entonces, ¿no? la pregunta creo, y es casi la quiniela que está en el ambiente, es si esta visita va a tener un efecto positivo o negativo, por ejemplo, para las autoridades. Que hay que recordar que han insistido mucho desde el inicio del sexenio en que viniera. Y tradicionalmente es la foto del presidente. Aquí hay una expectativa también de ciertos sectores que dicen, no, ¿por qué va a poner el tema de la corrupción, de las desapariciones, de la inseguridad, de los derechos humanos, de la pobreza? Y entonces vamos a ver este balance, digamos, entre quienes quieren de pronto que el Papa acá sea vocero de una agenda con la que él puede o no coincidir, y una visión de un más lado tradicional, del otro, diría yo. No sé cuál sea la quiniela que tienen ustedes. Mira, yo abundaría un poco sobre lo que dices de que la visita del Papa se inserta en una lucha de la que hemos hablado en varios programas, de las agendas entre, digamos, quienes esperan que el Papa llegue y critique al gobierno federal y hable pues de los problemas de corrupción, de los problemas pues de Ayotzinapa, de los grandes hitos en negativo de este gobierno. Y hay quien cree que es al revés, que viene a validar y a hacer una, digamos, una especie de caricia a la imagen del gobierno federal. Yo creo que además hay agendas paralelas que hay que estar muy pendientes de ellas. Por ahí vimos ahí una declaración de que el Papa no iba a venir a validar nada. Después vimos una declaración del SAT diciendo que iba a poner bajo la lupa las iglesias. Entonces, de repente uno podría sentir que esto es un poco de te me portas bien, te me portas mal, te me alineas, no te me alineas. Yo creo que va a ser muy interesante lo que decían a la hora de evaluar qué pasa con esta visita y prácticamente quién capitaliza para su agenda esta visita. Ahora, también hay que pensar hablando de las expectativas, hay que pensar otra vez lo que hemos platicado tanto aquí, que es el estado de ánimo social, ¿no? Y entonces, si somos muy realistas, el Papa en algunas de sus visitas ha sido cauteloso. Pensemos sobre todo cuando fue a Cuba, ¿no? Como que muchos esperaban que en Cuba se pronunciara de manera mucho más directa. Que se reuniera con la oposición. Que se reuniera con la oposición o que se pronunciara de manera mucho más directa en contra del régimen, digamos, cerrado y autoritario del gobierno cubano, pues. Y no lo hizo, fue sumamente cauteloso. Aunque tenía otra agenda de mediación. Tenía una agenda de mediación, pero es una agenda que tiene menos impacto visual, digamos. Tiene un menos impacto público. Claro, cuando llega a Estados Unidos, él tiene una actividad mucho más explícita, ¿no? Y entonces nos cae
cae bien porque habla ante el Congreso como habla, porque habla con los inmigrantes y defiende a los inmigrantes. Entonces, bueno, primero vamos a ver qué tipo de papa llega a México, si va a llegar en un plan más mediador, conciliador por otros frentes, o si en verdad va a ser mucho más abierto y explícito lo que dice. Pero claro, esto va a chocar contra las expectativas de quienes quisieran, sobre todo por esto que hemos hablado del enojo acumulado, de la indignación acumulada, quienes quisieran que llegara a regañar al gobierno, a decir es que las cosas no están bien, no sé qué, y quienes evidentemente aplaudirán si no lo hace. Entonces va a ser muy interesante medir el post, ¿no? Él ha dicho, de hecho, que él viene a México como un peregrino. Sí. Yo creo que bajándole un poco también a decir, oigan, bájenle tantito. Yo no voy a desviar la atención. O sea, creo que he jugado un poco con las dos, ¿no? Yo mi quiniela sería que nadie va a quedar satisfecho. Nadie va a quedar satisfecho con la visita del Papa. Ay, pues qué quiniela tan fácil, te contestó muy fácil. No, pues es una quiniela. No le va a pegar al gobierno federal, no le va a pegar al gobierno federal como unos quisieran y no le va a hacer eco a, digamos, a los logros del gobierno federal como otros quisieran. Sino todo lo contrario. A ver, Ana, o sea, a ver si tú nos dices algo que no sea aquí. Una obviedad. Yo creo que él va a venir en una actitud muy conciliadora para con todo el mundo, ¿no? No, que de hecho se está manifestando. No puedes quedar bien. Soy de tu equipo. No puede ser. Creo que, no Yo sé. sí creo que va a incomodar en algunos temas. Yo ¿Tú sí crees? pensaría Pero eso es lo al mismo gobierno. de decir, sí, en unos temas No, y en no, otros pero- no. Por lo pero tanto, el resultado va a ser Más cerca. tablas. Yo creo que va a ser más crítico que cómodo. también. ¿Sí? ¿Tú crees más crítico que cómodo? Sí. Híjole, es que yo no sé. ¿Tú? No sé. No. No sé, ¿Qué la verdad somos, es que... ¿analistas o payasos? ¡Payasos! Es domingo, somos payasos. Tiriririririririri. No tengo idea. La verdad es que no sé, porque justo por el papel, justo por cómo se ha comportado él, ¿no? Estas señales que ha enviado previas de no voy a México para no sé qué, pero sí habla también de la violencia. Entonces, es esta parte un poco ambigua. Dirían algunos que de repente es un poco ignaciana en esta parte de si tomo o no tomo un partido directo o no, en el discernimiento, si voy a entrar con la de ellos, salir con la mía. Es decir, hay que entender también al Papa en esta lógica, ¿no? La verdad, no sé, sí creo en una cosa, creo que al final va a haber menos satisfacción, sobre todo de los extremos. Quienes esperan que venga golpeador, se van a quedar, o validador, ¿no? Yo creo que esos dos extremos no van a estar contentos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Me gusta. Yo lo que he visto en los lugares que ha visitado y las declaraciones que da, él es como muy pro pueblo, ¿no? Yo creo que los discursos van a estar muy dirigidos hacia la fe católica y hacia el pueblo, más probablemente no se meta mucho a hablar en temas que tienen que ver exactamente. Bueno, vamos a ver. Bueno, Oye, ya Claudio. veremos, pero ahora brinquemos a nuestro querido Claudio Flores. Ya saben que Claudio lo que hace es preguntarles a todos ustedes que están allá afuera, cada Casa 15 por días, casa. casi cada 15 días, casa por casa. Computadora por computadora. Computadora por computadora. ¿Cuáles son las noticias que más recuerdan? ¿Cuáles son las mejores noticias? ¿Cuáles son las peores noticias? Arranquemos. ¿Cuáles son las que con más esta recordamos? encuesta. Recordemos que es una encuesta en línea, 500 casos a nivel nacional. Por ahí estamos comparando ahorita unos datos aquí con Ana Laura, que siempre nos gusta a los encuestadores jugar con nuestros datos. A ver, enséñame tus fichas, yo las mías. Entonces, ¿cuál es la noticia que más recuerdan? ¿No? Sí. A ver, ¿tú cómo llevas a tal candidato? ¿Qué sector? ¿Cuánta promiscuidad? Sí, nos Aquí enteramos solo gente primero Sobre que todo en los nadie. comerciales, ¿no? Exacto. Para que no haya bronca. Bueno, ahí está. Bueno, ¿Cuál aquí es la están las noticia que más noticias recuerdan? recordamos? Primer lugar y por encima de la visita del Papa, cosa que me llama mucho la atención, 14% sube el precio del dólar. Es decir, es una nota que está empatada en primer lugar con la recaptura del Chapo Guzmán en recordación de los últimos 15 días, ¿no? Y en tercer lugar, o en segundo lugar, después del empate, más bien la visita del Papa Francisco. Junto con el virus. Junto con el tema del Zika, que como sabemos está... ¿Por qué es el Zika tan relevante? Porque está conectado con un asunto fundamental que tiene que ver con la reproducción y la maternidad. Sí, los embarazos, ¿no? Entonces, los embarazos son una situación como de Sí, vulnerabilidad. a diferencia del ¿no? chikungunya o eso, que Exacto. como que te pegaba, pero no Sí. al bebé, digamos, en Y el gestación. efecto en el bebé, este Así tema es. de la microcefalia y tarará, que todavía hay discusiones si sí o no, pero mientras ya es un escándalo público, ya tiene una dimensión de recordación importante y registra con un 8% la última nota el tema del manglar de Tajamar en Cancún y todo este evento que ha habido desde pues el
evento en sí mismo de la destrucción del manglar como todo el caso posterior, pues tiene una recordación alta con un 8%. Me llama mucho la atención sobre este tema, que es un asunto poco capitalizado por los actores políticos, ¿no? Hay por ahí un enfrentamiento entre Fonatur, entre... Es que sabes, ¿no? que una comunicación muy confusa del tema. Y muchos actores. Me parece que al principio muy a la defensiva, luego echando la culpa a los sexenios anteriores, luego minimizando el daño. Entonces, tantos mensajes, quizá por eso no ha construido un ambiente. Oye, y ahorita que decías lo del dólar, Claudio, y hace rato que comentabas la cantidad de gente que sabe lo del Papa, la visita del Papa, cuando venía en la semana, no me acuerdo en qué momento escuché en un programa de radio, creo que en el programa de radio de Denise Merker, que daba el dato, nada más que no recuerdo a qué encuesta se refería, de la cantidad de gente que sabe del tema del dólar, ¿no? Y era muy alto también, 90 y pico de porcentaje de la población que sabe del tema del alza del dólar. Uno podría pensar que lo del Papa pues es un poco normal porque ya está y todo el mundo habla de eso y está ya en todos lados, ¿no? Pero llama la atención lo mucho que nos importa, y aquí lo hemos platicado el día que vino Pedro Tello y demás, aquí lo hemos platicado, lo mucho que nos importa por lo que nos recuerda, por a dónde nos lleva de regreso, porque nos empieza a afectar, por el estado del mundo. Entonces, el que sea tan recordada esa noticia creo que va en ese sentido. Sí, y nos da miedo, ¿no? No, claro. Bueno, nos da pánico. Este escenario, por ahí yo ponía en un tuit de un dólar de a 20 pesos y un barril de petróleo a $20, pues no son buenas noticias para México. ¿No? Bueno, vamos con la mejor noticia. La mejor noticia, y aquí rompe récord con un 16%, le gana a notas como los goles del Chicharito, como los Óscares por favor, del negro del negro Iñárritu, como ahora se le conoce, ¿no? 16%, la mejor noticia, el Papa Francisco viene a México. Después, ya en escalas más, digamos, normales, convencionales, para la mejor noticia en el histórico que llevamos en la encuesta de agenda pública, 7% se detiene la destrucción del manglar de Tajamar, 6% la recaptura del Chapo Guzmán, que vamos a ver cómo hay quien la ve también como una mala noticia. Hay un correlato de personas que dicen, oye, qué mala onda que agarraron al Chapito, ¿no? 4% baja el precio de la gasolina. Interesante que registre el asunto, porque creo que es un tema que está impulsando fuerte la agenda de comunicación del gobierno federal, ¿no? Pues ahí están un poco los efectos, chiquitos, pero ahí están. Y 3% el asunto de que no se necesita visa para entrar a Canadá, que hay que indicar que no es que ya no se necesite, sino que ya no se va a necesitar. O sea todavía no, en algún momento. O sea, lo que estamos haciendo es desinflándole el gusto. Pues sí, ese 3%. Oye, nada más comento algo muy rápido. Si no nos han seguido ustedes, que sería un grave error que no lo hayan hecho, pero si no nos han seguido todos los domingos en este programa o desde antes, las buenas noticias, o las que se reconocen como buenas noticias, suelen tener un porcentaje muy bajito. Por abajo del 8. Por abajo del 8. Ya un 16 en realidad es muy alto. Sí, es muy Porque ahora vamos a las peores noticias. A las peores noticias, que también usualmente tienen un porcentaje mucho más alto. Tenemos 24% como la peor noticia, que sube el precio del dólar, y de ahí por debajo de los 10, con 9% el tema del virus del Zika. Creo que confirma un poco esto que decíamos de la agenda fragmentada, ¿no? Muchos temas disputando la atención. Recaptura del Chapo. Pero fíjate, también está ahí, el Papa viene a México, también está como una mala noticia. Que corresponde con ese 5% del que hablaba Ana Nada Laura, les gusta. Nada nos gusta. Del rechazo. Estamos muy enojados. Nada nos gusta. Pero que por venga favor, el Papa. no perdamos de vista ese 4% del regreso de Humberto Moreira a México, que aquí, perdón, Gaby, voy a recordar la extraordinaria canción que se aventó Monocordio en W Radio con el tema de ya llegó Moreira el bailador. No se la pierdan, está buenísima. Y cómo registra como una peor noticia este regreso, en el tenor de lo que comentabas, Mario, hace un momento, sobre esta presunción, digamos, de corrupción y tal, que pues lo dice la canción, ¿no? Que le afectaron la moral, ¿no? Pero sabes que estoy de acuerdo contigo. Con todo y todo me parece bajo ese 4%, y me sigue sorprendiendo que sea el mismo porcentaje que el Papa viene a México. O sea, hay un 4% que piensa que el que Moreira haya regresado a México es mala noticia, pero hay 4% que creen que si el Papa Francisco viene a México es mala noticia. También es una mala noticia. Dios, váyanse a tomar, ahorita que termine el programa se van a tomar un tequilita y se alivian. Un digestivo. Un digestivo. Bueno, ya llevo
muchos domingos recomendando tequila y que conste que no me patrocina nadie. ¿No? En este horario no es menos. whisky necesario. No. Y tenemos una última pregunta que siempre hacemos, la cuarta pregunta, que pues un poco queda, yo creo que superada por lo que acaba de presentar Laura, mucho más, Ana Laura, más profundo. Pero nosotros les preguntamos también en esta encuesta qué tan relevante era la visita del Papa. Es interesante porque si se dan cuenta, si sumamos el 23% que dijo muy relevante y el 29% que dijo algo relevante, pues más o menos nos da la mitad de los encuestados, que hay que entender que estos encuestados fueron encuestados vía online y tu encuesta fue telefónica. Entonces, podría explicar muy bien esta diferencia de pasar del 20% de rechazo al 50%. O sea, los que estamos en línea somos más amargados. ¿No? Sí, si estás en línea eres más amargado. Estás en línea eres más amargado. Y si no, pregúntale a las redes sociales, ¿no? Y a los furiosos tuiteros. No te gustan muchas cosas. Si estás en línea, ni el dólar, ni el Papa, ni nada. Bueno. Oigan, muchísimas gracias, la verdad, los dos por acompañarnos. ¿Dónde los pueden seguir? ¿Dónde te pueden seguir a ti o dónde pueden consultar lo que hacen ustedes? Sí, claro. Mi Twitter es Ana Laura Arroyo 1. Ajá. Y en la página de la empresa tenemos todas las mediciones. Es www.gii360.com.mx. GII360. ¿Y tú? Y a mí me pueden seguir en @ClaudioFloresT, donde además recibirán buenas recomendaciones de vinos. Ay, de una vez, sí. A él sí lo patrocina. Los domingos vende pozole. Sí, los no, domingos. vende también vino de consagrar. Oye, oye, sigue habiendo un 80 y tanto % católico. Oye, se vende buen vino de Por consagrar. eso, a pesar de hacer encuestas online, está de buenas, mira. Exactamente, yo estoy contento. A pesar de Ya hacer secreto, domingo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, a los dos. Muchas gracias. Y nos vamos a un corte, no se vayan todavía, ya saben que luego salen corriendo y dicen, ¿se acabó el programa? No se acabó el programa. Está Alberto Lati ya a 3 segundos de brincar al escenario porque vamos a hablar del Super Bowl que va a suceder en unas horas más hoy en la tarde. Y bueno, siempre es bueno saber qué sucede con algo como el Super Bowl. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es La Agenda Pública.